Porque la única que tiene, el Vaticano, Roma, lo que es Italia, tiene 7 montes. Pero no solo ella, también los tiene Jerusalén. Porque hay una imitación. El billete más bueno es el que van a tratar de falsificar. Así es que Satanás verdaderamente en su astucia, él trata de apuntar hacia otro lado. Pero dice aquí, esto es para la mente que tenga sabiduría. Aleluya. Dice la Escritura, estas 7 montes, donde esta montaña, donde esta ramera se sienta, dice, y estos 7 reyes, 5 de ellos han caído. Oiga, 5 reyes, imperios. Cuando hablamos de imperio, no estamos hablando de un gobierno de la democracia que tienen ahora, que los quitan 2, 4, 6 años. Estamos hablando de un imperio, como hablaba de Saddam Hussein, como hablaban de Anastasio Somoza. Eran imperialistas. Era que cuando ellos tomaban ese dominio, lo iban legando y heredando a sus hijos, y ellos eran como los faraones, como los césares, como los medos y los persas. Esos eran imperios que gobernaban. Y dice la Escritura, entonces aquí la Escritura, la palabra del Señor dice así. Entonces en el versículo 10, la bestia que era y no es, y también es el octavo, y de entre los 7, él va hacia perdición. Dice, los 10 cuernos que has visto, hablamos de la Europa. Esas 10 potencias son 10 reyes que aún no han recibido. Cuando estaba Juan hablando, Europa no existía. No existía. No estaba Europa, y hablaba de las 10 potencias. Y la Escritura dice aquí, por eso es que van a perseguir al cristiano. No le preguntes al científico, no le preguntes allá. Ven a mí, pregúntame de la Biblia y te voy a hablar del futuro del mundo. Es una desgracia. Malditos sean esos pastores falsos, hipócritas que están hablando de prosperidad. Tu madre, la que te tuvo, nunca te dijo la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es Jesucristo. Él dice en su palabra que Él trae desgracia sobre el mundo. La Biblia habla de 7 plagas. ¿Dónde las vas a meter? ¿Las vas a meter en la copa de tu mamá? ¿Vas a meter esas 7 plagas, 7 copas de ira? La Biblia Apocalipsis habla del terrible juicio de la humanidad. Y déjame decirte claro, eso no es nada lo que han habido. Maremotos, terremotos, tsunamis de escala de 8. No, no. Vendrán de escalas jamás vistas, donde millones. Dice en el libro de Jeremías 4 que la tierra va a quedar desolada, asolada. No van a haber habitantes. Es terrible lo que viene sobre el mundo. ¿Qué harán los pobres falsos testigos de Jehová? Repito, los falsos testigos de Jehová. ¿Qué harán con las 7 plagas? Las copas de ira, donde Jesús habló más del infierno que de ninguna otra cosa, de la condenación. La Escritura dice entonces aquí, estos reyes, oiga bien, 5 de ellos, oiga, hablemos del primer imperio. El primer imperio era Egipto. El primer imperio ya cayó. Egipto ya no es un imperio. Eso ya pasó de moda. Cuando se hablaba de Egipto, todos los caldeos temblaban las potencias del mundo. Estaba como Mussolini, Franco en España, estaba como el mentado Adolf Hitler, hombres del diablo que pensaban gobernar el mundo. Déjame decirte, el hombre va a pelear poderes en los últimos días. Va a haber algo terrible en la humanidad. Va a haber verdaderamente guerra. La pobreza contra la riqueza, y la gente desearán la muerte. Algunos se quitarán la vida creyendo que con eso basta. No, el refugio es Cristo. Dice en el libro de San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El primer imperio, cuando hablamos, era en la época de Faraón. Primer imperio era Egipto. El segundo imperio eran los asirios, cuando los asirios gobernaban. El tercer imperio estaba bajo los babilónicos en la época de Nabucodonosor. Era el tercer imperio. Países que gobernaban, imperialistas, dominantes. Nadie los quitaba. Ellos legaban su reino a sus hijos, a su genealogía. Luego, el cuarto imperio eran los medos y los persas en la época de Darío. El quinto imperio eran los griegos hasta la época de Alejandro el Magno, el Grande. Ahí está el quinto imperio. El sexto imperio fue Roma.
la Italia, la prostituta religiosa, la que tiene a todos los reyes, aunque no lo crea, todo gobierno se hinca delante del Papa y le besa el anillo, menos la iglesia del Señor. Preferimos la muerte, preferimos morirnos que nos asesinen, que nos arranquen la lengua, que nos saquen los ojos, que nos puyen con pinza el corazón, que nos den la tortura más cruel. No, nos postraremos delante del Papa. Nunca. Preferimos morirnos. Estas rodillas no se doblan, Roma. Vaticano, muchachitos asesinos del Vaticano, estas rodillas no se hicieron para doblarse delante del Papa. Estas nuestras rodillas, está escrito: vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla. Esa es la voz de Dios, esa es la palabra del Señor. Así es que, muchachitos asesinos del Vaticano, los de la orden de los jesuitas, los más aférrimos asesinos mundialmente que están involucrados en crímenes de gobiernos, en derrotas, no crea que los mentados nazis y los alemanes cayeron por casualidad del comunismo. No, los muchachitos de las manos peludas del Vaticano, ellos tienen metida el poder más inteligente del mundo. No lo tiene la CIA, no lo tiene la FBI, nadie. No, quien lo tiene es el Vaticano. Pero óyeme, contra Dios no hay ley, no podrás hacer nada. La voz de los mártires testifican: millones murieron en la batalla de San Bartolomé. ¿Cuántos mataste, iglesia romana? ¿Cuántos asesinaste? Los Césares mataron a mi Cristo, porque decían que no había otro Señor sino el César. Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea el Señor. Aún el César está podrido en el infierno. Ahora va a aparecer Cristo y ahora el César estará de pie delante de Cristo. Ya no va a ser Pilato el que va a juzgar, ahora es Cristo quien va a juzgar a Pilato. Cristo va a juzgar a Pilato. Aleluya. La guerra de San Bartolomé, la guerra de la Santa Inquisición, cuando la iglesia romana católica se daba el gusto de asesinar a los cristianos. La iglesia católica pensaba que iba a parar con el cristianismo negativo. No, aquí está el cristianismo. Cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esa es la voz de Dios. Ese es el Cristo de la gloria hablando. Veamos aquí entonces. Hablamos del sexto imperio, era romano, hasta que apareció ahí en el panorama, dijimos nosotros, el mentado hasta el tiempo, en la época de Magno el Grande, Alejandro el Grandote, eran los quinto imperio. Primero, repetimos, Egipto, en la época de Faraón. Segundo, los asirios. Tercero, Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Cuarto, los medos y los persas en el tiempo del rey Darío. El quinto, óigame bien, el quinto era Egipto, oiga bien. Perdón, el quinto eran los griegos, y luego el sexto era el imperio romano, pero sufrió una gran herida. Roma fue dividida en dos partes. Roma, el que sabe esto, ha estudiado enciclopedias y cosas, fue dividida en dos pedazos. Roma, la capital oriental, y está el otra, la occidental. Veamos acá, Roma la occidental. ¿Quién agarró Roma la occidental? Fue Constantino, cuando fundó la ciudad de Constantinopla. El primer papa de la iglesia católica fue Constantino, no fue Pedro. Primer lugar, un esclavo no podía ser papa, porque Pedro fue matado y asesinado por la iglesia romana católica y no podía ser papa porque era un esclavo, y un esclavo no podía tomar el papado, no podía. Entonces la Roma se dividió en dos partes: la occidental, que fue la que agarró verdaderamente Constantino cuando él fundó la ciudad de Constantinopla. ¿Dónde está Constantinopla? Es la presente Turquía. La mentada actualmente es Estambul y Turquía son presentemente lo que llamamos ahora nosotros la Europa. Y si usted puede notar, todavía no hemos hablado del sexto imperio, el séptimo.
El séptimo tiene que ser Europa. Lo que Europa no sabe es que los días le van a ser contados a ellos. Jamás, usted puede ver los muchachitos de Europa, lograron quebrar el dólar. El dólar nunca vale, jamás tiene el precio de un euro. Pero lo que los muchachitos de Europa no entienden es que les queda poco tiempo, porque la Biblia dice que ese séptimo imperio durará poco tiempo, poco tiempo. Óigame, quien tiene la primera y la última palabra es Dios. Hablemos de Dios. ¿Quién hace llover? Dios. ¿Quién le da alimento al mundo? Dios. ¿Quién abastece a millones, razas, tribus, naciones, lenguas? ¿Cuánto petróleo hay en buques navieros, en aeronaves, en automóviles? Vamos, Dios es rico, ¿sí o no? Ahora decimos a los pseudo pastores diabólicos de las, entre comillas, iglesias cristianas, porque hay una iglesia verdadera, pero entre esa iglesia verdadera se ha infiltrado una diabólica. No entendemos cómo es que los falsos pastores hablan de prosperidad, y ellos mismos están alquilando locales. Que Dios más baratito tienen estos desgraciados y miserables. Hablan de un Dios que es rico y ellos están que pide y pide. No te da vergüenza, sinvergüenza. Y es que no tenés vergüenza, sinvergüenza, y es que no te da vergüenza. Decís que Dios es rico. ¿Y cómo es que pasas pidiendo con botellas? ¿Y cómo es que pasas pidiendo con latas? Escúchame, pastor miserable, pastor asqueroso e imbécil. Déjame decirte que el Padre Nuestro todavía está escrito. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos. Oiga, 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 oiga. Danos el pan de cada día. Oiga, ¿quiénes piden? ¿El padre está pidiendo dinero o el padre le da de comer a los hijos? Necio, ¿dónde tenés el entendimiento? Entenebrecido por la avaricia.